51 del capítulo 7 de los Hechos. Profetizando dijo: ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron, mataron ustedes a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado ustedes. Estaba Esteban profetizando en el nombre del Señor con valentía, con coraje, poniendo en juego su propia vida. Eso le pasa a todo profeta. A los auténticos, a los falsos profetas no, porque los falsos profetas se venden y siempre predican cosas que la gente quiere oír. Ya le pasó a Elías cuando desenmascaró a los falsos profetas. En el versículo 54, lea usted conmigo en la Biblia, en la palabra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios, y dijo: estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos que lo rodeaban, ellos que estaban pendientes de sus palabras, ellos que eran fanáticos religiosos, ellos que estaban también manipulados por el poder religioso de aquel tiempo, ellos que seguían más bien sus propios instintos ciegos, deseosos de sangre y de venganza. Ellos que no estaban llenos de Dios, sino del diablo. Ellos comenzaron a gritar, versículo 57, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, importante. Y arrodillado, gritó con voz potente: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió perdonando. Como Cristo Jesús entregó su espíritu al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo muere perdonando. Esteban muere perdonando. He aquí un mandato de Cristo que mientras usted esté más cerca de Dios lo podrá realizar. Perdona, y perdona 70 veces 7. Perdona, porque mientras más lo hagas, más te vas a parecer a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Perdonar es ir adquiriendo cada vez más conciencia de que la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu que están en ti y tú en ti, viven amando y siendo misericordiosos con nosotros, y quieren que también nosotros amemos y seamos misericordiosos. Y una expresión radical de lo que es ser misericordioso consiste en perdonar siempre 70 veces 7. Pero no
Haga usted, hermano. Lea conmigo Mateo 18. Vamos al versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Lea el versículo 22. Le contesta Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es Mateo 18, en el versículo 21. Vamos ahora al versículo 23 en adelante. Aplíquese la parábola a usted mismo y yo a mí mismo, ¿no? Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Hoy serían millones y millones, 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. Versículo 26. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. He aquí el caso nuestro. Hemos ofendido a Dios gravemente como personas, como comunidades, como sociedad, como humanidad. Y Dios Padre en Cristo Jesús, gracias a la muerte de Jesucristo en el madero, nos perdona todo. Si nos arrepentimos, nos perdona todo. No importa el pecado cometido. Recuerde la parábola del hijo pródigo. Cayó en lo más bajo y fue por su padre perdonado, porque pidió perdón, porque se arrepintió. Dios es extremadamente misericordioso, infinitamente misericordioso. Es el todo misericordia, el todo perdón, el todo compasión, el todo ternura. Es todo papá. Pero un papá pleno, maravilloso, totalmente tierno. Ese es Dios. Por eso Jesús le decía: papá, papacito. Conocía la interioridad de ese Dios que era tan bueno, infinitamente bueno. Dios te ha perdonado a ti, a mí, a la humanidad, a todos. Lo que sea. No hay pecado que no sea perdonado. El único, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero esa blasfemia contra el Espíritu Santo no es más que negarle al Espíritu Santo que me haga ver a mí cuál es mi pecado. Y si yo no veo mi pecado, no pido perdón y no me arrepiento. Y si no pido perdón, si no me arrepiento, no seré perdonado. Pero todo pecado, todo pecado es perdonado. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Ahora bien, versículo 28, al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Muy poquito, 100 monedas en comparación con las 10,000 monedas de oro. 100 monedas. Lo agarró por el cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes, págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Versículo 30. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Se negó, endureció el corazón como de piedra. No te perdono eso que me has hecho. Habiendo sido hace un rato perdonado por el rey de una deuda que no podía pagarla nunca en la vida. Eran 10,000 monedas de oro. No te perdono, a la cárcel te vas por 100 moneditas. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. Dios nos ha perdonado de manera tal que, mereciendo el infierno,
el castigo eterno, el suplicio total, para siempre, condenados para siempre, habiendo sido por Dios Padre en Cristo, gracias a la sangre derramada por el Señor en la cruz, quien pagó el precio del rescate. La inmensa, infinita ternura de Dios Padre en Cristo se derramó sobre nosotros y Él, el Cristo Santo, lavó nuestras túnicas manchadas por el pecado con su sangre bendita, habiendo sido perdonados de algo que nos podía haber mandado al infierno. Somos incapaces de perdonar una ofensa después de alguien contra mí, contra usted, que es nada en comparación con lo que hemos ofendido a Dios. Está tan claro en la parábola la auténtica ceguera nuestra de no captar la inmensa ternura, compasión de Dios Padre que nos ha perdonado todo, al Padre a quien en Cristo deberíamos estar eternamente agradecidos porque nos sacó de la muerte y del pecado y del infierno, de la muerte eterna, del pecado y del infierno. En vez de estar eternamente agradecidos a ese Dios, nos endurecemos el corazón y no perdonamos a aquel o aquella que nos ofendió, sin comprender que toda persona falla, que no hay nadie perfecto y que muchas de las ofensas que nos hacen se hacen por ignorancia, por ceguera, por traumas, por problemas internos, que la gente muchas veces no es que quiera ofender, sino que por situaciones de estrés, de desánimo, de frustración. Cuando a Jesús lo mataban en la cruz, los asesinos, los mismos soldados romanos que estaban torturándolo, eran gente frustrada porque estaban en un lugar que no era el de ellos, era un ejército invasor. Ellos experimentaban la burla y el desprecio de los invadidos. Pasaban largo tiempo fuera de sus tierras los soldados romanos. Obedecían órdenes. Y cuando vieron al inocente, al santo, al inmaculado, volcaron en él su frustración, su rabia, se desahogaron en el bendito, en el santo, en el inmaculado. Cristo comprendió eso, que eran unos pobres diablos, ignorantes, estaban desahogando toda su frustración y su rabia en él. Jesús entendió lo que pasaba en el alma de estos soldados. Se compadeció de ellos y le dijo al Padre Dios: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando uno es capaz de meterse en el corazón de aquel que te ofendió y descubre su situación histórica, sus traumas, problemas complejos, se da cuenta de que muchas veces el que ofende lo hace por una situación interna problemática que él no puede manejar. Eso no justifica la ofensa, pero me permite comprender y caminar como Cristo por encima del agua, por encima del caos de mi propia turbación, porque si yo no perdono, porque si yo quiero pagar con la misma moneda, normalmente voy a dar más duro y mi alma se va a llenar de rabia, de ira, de cólera. Y entonces el mar, el caos me va a envolver. Por eso ante la ofensa hay que pedirle al Señor, como le pidió Pedro: déjame caminar contigo encima del agua, del mar caótico. No quiero envolverme en mi propia ira y rabia y dañarme más a mí mismo, porque el que no perdona, el que guarda rencor y resentimientos, se va enfermando, se va dañando, se va intoxicando, se va haciendo él un miserable. Por eso hay que perdonar 70 veces 7, hermano. Cristo es el médico del alma y te dice: ¿quieres estar sano, vivir en armonía, vivir tranquilo, en paz, siendo persona positiva?
dinámica, activa, perdona y perdona 70 veces 7. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey lo que había pasado. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? No tenías, versículo 33, fíjese, no tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti. E indignado, oiga esto, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y como no podía en la vida pagarla, se murió en la cárcel, se pudrió en la cárcel. Es una deuda impagable. Fue una especie como de cadena perpetua, o sea, condenación eterna. Y oiga, mire el versículo 35, terrible, tremendo. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. He aquí algo, dice el Señor, que nos distingue de los paganos: bendecir a aquel que nos maldice, orar por aquel que nos persigue, devolver el bien por mal y no caer en la trampa de terminar contaminados por aquellos que al ofendernos nos están llamando inconscientemente a hacer lo que ellos son y a hacer lo que ellos hacen. Si usted permite entonces que aquel que lo ofendió lo convierta a usted en un ser rabioso, vengativo, ofensivo, entonces el otro sí le hizo daño. Pero el otro nunca le podrá hacer daño si usted no cae en la trampa de devolver a la persona que lo ofendió con la misma moneda. Por eso Jesús dice: pon la otra mejilla, que significa no caigas en la misma dinámica destructiva del otro. Tienes derecho a defenderte, pero si te calumnió, no calumnies. Si te robó, no le robes. Si te traicionó cometiendo adulterio, no hagas lo mismo, porque entonces sí te dañó. Poner la otra mejilla significa entonces no hagas lo que el otro te hizo, porque entonces sí te va a dañar. Perdonar 70 veces 7. Por eso en Mateo 6, versículo 12, ahí está Jesús diciéndonos, cuando nos enseña el Padre nuestro: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vaya al versículo 14 en Mateo 6, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. ¿Por qué? Porque nuestra meta es parecernos lo más posible a Dios, ser como Dios, pero en el sentido no de creerme Dios, no en el sentido de soberbia y orgullo y ponerme por encima de otro. No. Parecerme a Dios, dice la palabra en Filipenses, tener los mismos sentimientos que Cristo, la misma ternura, la misma compasión, el mismo amor que Jesús. Es parecerme a Dios para ser como Él. Como un hijo quiere parecerse y ser como su papá, tenemos que ser como papá Dios. Y una de las cláusulas para poder ser como papá Dios es perdonar siempre. En Marcos capítulo 11, versículo 25, dice la palabra: y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos
les perdone sus ofensas. Lo pone como condición inclusive para hablar con él. Por eso usted va a ver en Mateo capítulo 5, versículo 23 en adelante. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelves y presentas la ofrenda. Es decir, Cristo quiere reconciliación. Uno se reconcilia en la medida en que pide perdón. Uno se reconcilia en la medida en que da el perdón. Cuando tú perdonas, te reconcilias. Cuando pides perdón, te reconcilias. Con Dios Padre es lo mismo. Cuando pides perdón a Dios Padre en Cristo, te reconcilias con Él. Él no contigo porque Dios nunca, jamás te ha negado, ni te ha hecho daño, ni te ha rechazado. Pero tú sí tienes que reconciliarte con tu Padre Dios. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Más aún, la ofensa viene, el no perdonar viene cuando yo juzgo a la persona y la trato de malvada, de falta de consideración, de atrevida, de ofensiva. Si usted quiere en verdad perdonar, detenga el juicio temerario que hace contra el otro. Déjele el juicio a Dios.